Bueno, vamos a salir con el segundo módulo del curso, que es el predicador y su relación con Dios. Pero antes vamos a hacer una oración invocando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno de nosotros. Juan, ¿querés hacer la oración? Gracias. ¿Hace eco? ¿Hace eco? Retumba un poquito. Hola. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, en este día de vida que nos regalás. Nos ponemos en tu presencia y en tus manos estamos, Señor. Te presentamos nuestras vidas, te presentamos a cada hermano y hermana que va a recibir esta enseñanza. Y ponemos también en tus manos a Emiliano para que sea él el instrumento que has elegido, Señor, de ser el transmisor de esta enseñanza para tus hijos, los llamados a servirte desde la palabra. Por eso te pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Ven, Señor. Ven a derramarte con gracia, Señor, con poder. Ven a ungirnos, Señor. Unge, Señor, especialmente a Emiliano para que sea instrumento dócil de tu gracia y que a través de él pueda llegar, Señor, a tocar los corazones y sobre todo la mente de los hermanos que van a estar sirviendo de la palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias. Bueno, en este módulo vamos a tratar lo que es el predicador y su relación con Dios. Y es un módulo que el padre Lauría, que está en el equipo nacional, lo desarrolló, la verdad, con mucha precisión. Y bueno, habla de muchas verdades, de cosas que a nosotros muchas veces nos pasan, aquellos que queremos predicar, aquellos que queremos evangelizar. Y bueno, nos dice un poco el padre que es importante esto de tener una relación con Dios, ¿no es cierto? Y una relación de hijo, ¿no? Y una relación que es un vínculo, es un ida y vuelta. Una relación implica tener comunicación, diálogo, amor, relacionarte con tu Padre Dios, ¿no es cierto? Y que antes que todo, antes de que tener una relación de predicador con Dios, tenés que tener una relación de hijo a padre, ¿no es cierto? Y de padre a hijo, que eso es determinante, porque te va a marcar en todo lo que hagas, ¿no es cierto? Y eso se va a notar también a la hora de todo lo que vos desarrolles en lo que sería la evangelización. La relación es de un ida y vuelta y bueno, y es importante que sea así para que sea verdadera. Dos temas fundamentales. La relación se da en lugares y momentos específicos, ¿no es cierto? No se da volada en el aire, como quien dice. A veces nos pasa que decimos, no, yo todo el tiempo estoy invocando al Espíritu, o todo el tiempo estoy orando. Pero está bien, pero vos tenés que tener un momento específico para poder tener esa relación, ¿no es cierto? Y se da también en lugares o en situaciones, porque a partir de eso la relación se afianza y la relación crece y madura, ¿no es cierto? Y se va a transformar pronto en amor hacia los demás, esa relación que vos tenés con Dios. Los signos de esa relación con Dios se manifiestan y son visibles, ¿no es cierto? Es similar a la relación de un padre con el hijo, ¿no? Y del hijo con el padre, ¿no es cierto? Porque hay ida y vuelta. Como que vos llegues a tu casa y sale tu hijo contento a recibirte, a darte un abrazo y vos sonreís, ¿no es cierto? O la relación de los esposos, ¿no es cierto? Esa relación tiene que ser visible y palpable y va a dar muestras de si esa relación está sana o no, ¿no es cierto? En base a lo que se exteriorice propio de lo natural que sea esa relación. Entonces, esto de tenerlo claro, que para predicar y hablar de Dios es importante tener una relación de hijo con Él, sentirnos amados, sentirnos que es nuestro Padre y que Él nos ama, ¿no es cierto? Eso es clave para tener una buena labor en lo que es la evangelización. Bueno, algo clave
en todo lo que hagamos como evangelizadores es el llamado a ser santos, ¿no es cierto? Nos dice Jesús, sean santos como el Padre Celestial es santo. Y ese llamado lo tenemos todos, lo que queremos predicar y llevar la palabra de Dios a otros lugares. La clave es la santidad, ¿no? Porque además nos va a dar la gracia, ¿no es cierto? Esa santidad nos lleva a tener gracia ante Dios y nos lleva a dar un testimonio claro de lo que Dios quiere para nuestros hermanos, ¿no es cierto? Un predicador que no vive con estas ganas, este objetivo de ser santo, teniendo claro este llamado a ser santo, está en problemas, dice el Padre, porque va a hablar muchas cosas bonitas y va a anunciar muchas cosas, pero cosas que por ahí no está viviendo, que no está sintiendo. Y eso termina siendo una amenaza también para él, ¿no es cierto? Porque se puede perder en este llamado a evangelizar. Entonces, es importante tener claro lo que nos dice el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium número 40, que dice: todos los cristianos de cualquier clase o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección en el amor, ¿no? Todos y cada uno estamos llamados a ser santos, a planificar nuestra vida en el amor, en la capacidad de amar. Y habla esto de que ser santo no significa por ahí vivir en oración, o sea, vivir rezando rosarios, significa más, o sea, significa a esto, eso sí, también, pero significa también abrir el corazón para poder amar como Dios ama, ¿no es cierto? Y dejarse abrazar por el amor de Dios también. Es la perfección del amor, ¿no es cierto? Un amor que es pleno, que busca la capacidad de amar como Cristo ama, ¿no es cierto? Ese amor que es distinto al del mundo. Es un amor sacrificial, un amor de entrega absoluta, llegando al extremo de amar a aquellos que por ahí no nos hacen bien. Y sabemos que no nos hacen bien y uno lo quiere amar igual porque quiere amar como Jesús nos ama. Entonces, ese llamado a ser santo y a amar como Dios quiere que amemos, ¿no? Como Él ama. De ahí que Jesús también nos resume el mandamiento nuevo, ¿no es cierto? Que dice: amen a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Jesús nos pide que apuntemos a eso, apuntar alto, porque no es fácil, pero así el estandarte de Dios. De esta mirada, dice el Padre, vamos a encontrar lugares, espacios, tiempo para crecer en la santidad, ¿no es cierto? Crecer en esa relación hijo-padre, en esa relación predicador, Padre Dios, y crecer como instrumento, ¿no es cierto? Como instrumento de Dios para con nuestros hermanos, porque uno lo que trata de hacer es llevarle ese Dios vivo a los demás. Así que el primer lugar donde voy a encontrarme con Dios va a ser en la oración personal, ¿no es cierto? Que es clave tener una oración personal, porque nos lleva a esa intimidad con el amor de Dios, ¿no? Esa intimidad de hijo-padre, padre-hijo, donde uno le habla a Dios y también uno escucha lo que Dios le quiere decir, que es fundamental, porque un predicador que no se toma el tiempo para orar, y es un predicador que se va a arrepentir siempre, ¿no es cierto? Porque podés estar diciendo muchas palabras buenas o mensajes buenos, pero ¿qué sentido tiene? Porque estás vacío en el fondo, porque no te llenás, no hablas con él, no hablas con tu padre. Hay un ejemplo muy bueno de un cuento que hace el padre, que es el padre Lauría, ¿no es cierto? Que es una anécdota de un joven que se estaba por casar y que a todos lados donde iba le hablaba de la mujer con la cual se estaba por casar, ¿no es cierto? Y le contaba a todos lo que era su mujer, la cantidad de características buenas que tenía, los dones que tenía, cómo era, que era dulce, que era buena, que era amorosa, que siempre estaba pendiente de él, ¿no es cierto? Y él donde iba hablaba y hablaba de su mujer y hablaba de su mujer y se pasó todo el tiempo hablando de esa mujer. Y la gente lo escuchaba admirado. Y pasado un tiempo, ese hombre, ese joven, se lo encuentra en una situación de tristeza.
¿no es cierto? Estaba muy triste. Entonces le preguntan, ¿qué le pasaba? Y el joven muy triste respondió que esa mujer se estaba por casar. Entonces le preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Se va a casar con vos? No, dice, se va a casar con otra persona, esa chica. ¿Cómo con otra persona? Sí. Y ahí, ¿cuál es la enseñanza? Que otro escuchó cómo era esa mujer, ¿no es cierto? Pero él se olvidó de hablar con ella. Él vivió hablándole a los demás de cómo era ella y le llenó el oído a otro de cómo era esa persona. Pero se olvidó de hablar con ella. Entonces ella, ¿qué hizo? Escuchó a otro, miró a otro. Entonces eso es lo que pasa cuando nos vaciamos y no tenemos una relación con Dios. Nos puede pasar eso. Quizás los demás se convierten, pero vos en el fondo andás vacío porque te olvidaste de hablar principalmente con aquel que te da la palabra para llegar al otro. Bueno. Hablar con el enamorado, dice, ¿no? Con aquel que me ama hasta el extremo tal de dar la vida por mí. Habla esto de tener un tiempo diario para la oración, ¿no es cierto? Para el encuentro con Dios. Y que también tiene que existir un tiempo para orar con la palabra, ¿no? Que es como Dios nos habla, ¿no? La lectio divina. Es la palabra de Dios la que nos da la vida, ¿no es cierto? Es Cristo el quien habla. Es la palabra lo que nos alimenta y lo que nos fortalece. Y es la que se hace viva y eficaz cuando yo abro mi corazón a esa palabra de Dios. Por eso es importante mezclar la oración con el discernimiento de la palabra, ¿no es cierto? Dice también importante esto, por ahí hay que tratar de tomarse en el año un momento para hacer un retiro y estar retirado 3, 4 días para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque podemos también caer en la estructura cotidiana de siempre lo mismo, ¿no es cierto? Pero por ahí para escuchar a Dios, cuando estás en un ministerio como es el de la predicación, el de la evangelización, para escucharlo bien, necesitas retirarte una vez al año y estar entre 3 y 4 días, dice él, escuchando bien qué te quiere decir el Señor para hacer bien la voluntad de Él, ¿no es cierto? Porque sabemos que haciendo la voluntad de Él es cuando vamos a ser plenos, felices y donde el Señor se va a realizar en nosotros también. Bueno. Por último, respecto a lo que estoy explicando, ¿no? Entender que podemos hacer todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, para ser el mejor predicador, el mejor evangelizador, la persona más formada, ¿no es cierto?, aquel que ora con poder, pero dependemos de Él, dependemos de la gracia de Dios. Si Dios no nos asiste con su gracia, estamos fritos. Vamos a ser incompletos, ¿no es cierto?, en nuestro ministerio. Por eso es importante siempre pedir la gracia, ¿no? Pedir a Dios que nos asista en cada cosa que hagamos, ¿no? Creer en Él, confiar en Él, esperar en la gracia de Dios, el tiempo que sea, ser dependientes de Dios en cosas que hagamos, porque si dependemos de Él es cuando mejor nos va a ir, porque Él nos va a asistir. Y eso también, ahí implica también la fe que tengamos, ¿no?, en las cosas que hagamos. Y habla mucho de los lugares de encuentro con Dios y lo denomina como en la vida espiritual, ¿no es cierto?, esto de la lectio divina, la oración, el diálogo con Dios, el escuchar qué Dios nos quiere decir, los retiros, pero también habla de la vida sacramental, ¿no es cierto?, que la vida sacramental nos lleva a experimentar la profundidad del amor de Dios, ¿no es cierto?, los sacramentos, que son signos visibles, sensibles, palpables del amor de Dios, ¿no? Es un sacramento que lo instituyó el mismo Cristo, ¿no es cierto?, en su palabra están. Y no significa solamente ir a la misa y comulgar, ¿no es cierto?, la vida sacramental. Va más allá de eso. Nos lleva a la experiencia esta de pedir el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que active toda la vida sacramental nuestra. Que podamos, a partir de esa efusión del Espíritu Santo, poder descubrir que cada sacramento de nuestra vida se activa y poder darle el valor a ese sacramento. Desde el bautismo, ¿no es cierto?, vivir en esa dignidad nueva de Hijo de Dios, ¿no? Entender que ahora somos profetas,
reyes, somos sacerdotes, ¿no es cierto?, por el bautismo, vivimos la dignidad de hijos, esa dignidad que habíamos perdido, poder descubrir también a Jesús en la Eucaristía, ¿no es cierto?, en cada misa, pero en la Eucaristía, saber que Él está ahí y vivirlo con intensidad en cada adoración eucarística, poder descubrir la plenitud del amor en el sacramento del perdón, la reconciliación, que a veces vamos leprosos y el Señor en su misericordia nos perdona, nos renueva, ¿no es cierto? Y esa gracia de vivirlo, de sentirlo, de palparlo, te la da la efusión del Espíritu Santo, porque activa toda tu vida sacramental. Y ahí, bueno, esto lo agrego yo, de decir, como la palabra de Dios en Hechos 8, del 12 al 17, cuando Pedro y Juan oraron, o sea, decía, conviene que pongamos las manos, dice, para que reciban la efusión del Espíritu Santo, porque esta gente ya fue bautizada, y bautizada como hijo de Dios. O sea, fíjense, establece la diferencia, ¿no? El bautismo como que te da la dignidad de hijo de Dios, la capacidad de vivir como heredero, y la efusión del Espíritu Santo, que tiene que ver con la confirmación, ¿no es cierto?, que la confirmación es bíblica, el sacramento de la confirmación, que es esa efusión donde el Espíritu Santo cae sobre vos, desciende sobre tu vida y te activa como católico, como cristiano, en toda tu vida sacramental, toda tu vida de fe, pasa por cada sacramento y activa todo, crea una revolución en uno, ¿no es cierto? Cuanto más si es sacramental como la confirmación, ¿no es cierto? Por eso es tan importante el sacramento de la confirmación. Y habla también el Padre que renueva la confirmación sacramental, la efusión, ¿no? La efusión que es un sacramental sería, ¿no es cierto? La efusión de la oración por efusión del Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo nos renueva íntegros, ¿no? Empieza a guiarnos y a conducirnos, toma el control de nuestra vida, de nuestros actos. Yo hoy le comentaba a los jóvenes que por ahí me pasa de que ahora ya en este caminar, antes hacía siempre planes de largo plazo, ¿no es cierto? Y estaba planificándome, y ahora ya enseguida me doy cuenta que no los hago más, porque es como que cuando ya conocés cómo es el espíritu con uno, o sea, tener una relación, ya te gusta depender de lo que él haga, o sea, por ahí sí soñás, pero ya no es más como antes que uno conduce, y como yo voy para allá, ya es como que le das el volante y decís, bueno, manejá vos, porque ya a mí ya me fue mal en mi vida manejando, mejor manejá vos y yo voy viviendo lo que vos hacés. Y es un poco darle el control al Espíritu Santo de tu vida, ¿no es cierto? Y te renueva, ¿no? En este sentido también como el hijo pródigo, porque te dan ganas siempre de volver a Él para que Él te abrace. Entonces ya tenés esa relación de confianza, ¿no? Volver a la misericordia de Dios, te dan ganas de confesarte, ¿no? Te dan ganas de vivir, de sentirte amado por Dios en su presencia. Bueno, dice también el Padre que a él le cuesta entender cómo a veces un predicador, esto es importante para nosotros, puede estar, por ejemplo, 6 meses sin confesarse. Yo la verdad, dice, yo no lo puedo entender, dice el Padre. El Padre Lauría también nos dice, como tampoco puedo entender cómo un predicador puede estar faltando a misa, dice, no, tenés que tratar de ir, dice, no puedes, hacete de la idea de que no puedes faltar a misa porque vos dependés de Él, dice, y en Él todo lo puedes. Entonces, son puntos clave, ¿no es cierto?, de la vida sacramental. Y bueno, la vida comunitaria también, ¿no? Y él dice, si no tenés vida comunitaria, comunión con tus hermanos, difícilmente te puedas encontrar con Dios. Es así tajante. Necesitamos una pertenencia efectiva y afectiva a una comunidad concreta, ¿no es cierto? Vos podés ser predicador, podés por ahí estar viajando, podés estar evangelizando acá, allá, donde sea, pero vos tenés que saber que vos llegás a tu comunidad y sos uno más, ¿no es cierto? Podés estar capaz, como hace Gabriel Rinaudo, que a veces cuenta, ¿no? Es un testimonio muy bueno que da, y Pablo, ¿no? Que a veces ellos se encargan de la limpieza de los baños, de la limpieza del salón, de pagar los impuestos, no sé, de tener funciones comunes, ¿no es cierto?, dentro de tu comunidad, porque es lo que te hace ser uno más, que eso es importante, que vos te sientas que sos uno más, porque acá lo importante es Él, no nosotros, ¿no es cierto? Y también dice que eso te da la gracia, ¿no es cierto?, de estar contenido y no andar suelto, ¿no es cierto?
Porque puede pasar casos de predicadores que, como dice él, andan como sueltos, dice, ¿no? Como voy acá, vengo para allá, voy para el otro lado, y no tenés una pertenencia, ¿no es cierto? Picotean, dice el padre Lauría, ¿no es cierto? Y él dice que se trabaja en cuerpo, ¿no? En cuerpo se trabaja para el reino de Dios, y ese cuerpo es la comunidad, ¿no es cierto? Porque la comunidad te edifica y te previene de muchos riesgos, ¿no es cierto? Y esos riesgos, bueno, como decía Ivana, una es el picoteo, ¿no es cierto? Que es, bueno, andar de comunidad en comunidad, no te terminas nunca de edificar, donde te dicen, te corrigen quizá algo, te dicen algo, o escuchás algo que no te gusta en un lado, elegís enseguida correrte a otro lado y no edificás vos ni dejás que te edifiquen en vos. El otro peligro es el aislamiento, ¿no? Te aislás y te cerrás en vos y es como que creés que te la sabés toda, ¿no es cierto? Y bueno, y hacés la tuya, pero es peligroso, ¿no es cierto? Porque Dios quiere que estés en comunidad. Y el peligro del individualismo que, bueno, va de la mano del aislamiento, ¿no es cierto? Es cortarse por tu lado el aislamiento, el individualismo va por ese lado. Y eso te lleva a no tener una vida seria, espiritual, una vida que no es del todo madura, ¿no es cierto? Tenés grados de madurez y, bueno, representan amenazas también para vos, para tu vida espiritual también, esta relación de hijo-padre, padre-hijo, que es lo principal, porque ¿qué sentido tiene anunciar por todos lados a Jesús, a Dios, el amor de Dios, si vos te perdés, ¿no es cierto? Es más, mismo Pablo lo dice en la palabra, ¿no? Hay que estar velando por uno también, ¿no es cierto? Por la salvación de uno. Bueno, servicio a los hermanos. Un poco lo que hablaba recién. No es solamente el servicio de la prédica, porque la prédica es un don, sí, es un don hermoso, pero es un servicio más. Hay muchos servicios y todos los servicios son importantes. Imagínense que si acá no hubiesen estado albañiles trabajando, que nosotros tenemos la gracia de conocerlos y aportando lo que ellos saben hacer, que es construir, nosotros no estaríamos acá en este lugar reunidos escuchándonos, ¿no es cierto?, formándonos. Y sabemos que son personas que se pusieron al servicio de esta comunidad porque no se les pagó, sino que lo hicieron de corazón, aportaron lo que ellos tenían para darle lo mejor a la comunidad, ¿no es cierto? Un servicio, ¿no? Otro servicio puede ser el servicio de la limpieza, ¿no es cierto? Que este lugar está limpio, así que bueno, la prédica es un servicio más, ¿no? Pero es un servicio hermoso, el cual hay que pulirse mucho porque uno va a llevar la palabra de Dios a los demás, ¿no es cierto? Y sabemos lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la salvación para los demás, ¿no es cierto? Ahí está el mensaje de salvación, así que qué importante poder dar un buen mensaje, ¿no es cierto? Un mensaje coherente, ¿no? Y un ejemplo de esto, del servicio a los hermanos, es el de Pablo, que bueno, Pablo tenía mucha oración en comunidad ya cuando estaba convertido en el Espíritu Santo, y bueno, en un momento en la oración se le dice el Espíritu Santo, actúa, habla claramente a la comunidad y dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé, dice, ¿no es cierto? Y qué importante, ¿no? Porque él estaba inserto en la comunidad y Bernabé también cuando el Espíritu Santo habló en ese momento, ¿no es cierto? Estaban desarrollando cualquier actividad, no sabemos, pero calculo que estarían siendo uno más, ¿no es cierto? Y de golpe el Espíritu habla y dice, sepárenme esos dos, ¿no es cierto? Y qué obediencia, ¿no es cierto?, de parte de los dos y de parte también de la comunidad al llamado del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso clave también. Y bueno, y a partir de ese momento, Pablo, que sabemos lo que es Pablo, ¿no es cierto?, darle también la importancia a esto, fíjense qué ejemplo, ¿no? Pablo, bueno, a partir de ahí empieza a llevar la buena noticia, a hacer toda esta obra maravillosa que hizo, ¿no? Y a los paganos, ¿no es cierto?, que no es nada fácil. Bueno, segundo punto, signos de la relación con Dios, que esta relación está sana, que esta relación es seria, que es profunda, que es madura. Habla de la cotidianeidad, ¿no es cierto?, de esa relación. Y habla de esto, de que si la relación está sana, vos tenés una relación cotidiana con Dios, ¿no es cierto? Vos vas a un lugar determinado y Dios te va acompañando y siempre encontrás el momento para hablar de Dios o te va llevando, o sea, es increíble, o sea, no podés escapar de eso, o sea, o estás atento a la escucha también en Dios, a escuchar en Dios, que eso es algo que a veces nos cuesta mucho, ¿no es cierto?, en el ministerio de prédica. Saber escuchar en Dios y saber responder en el momento que hay que responder. Y dice esto, que cuando la relación está sana, está madura,
uno descubre en todos lados la presencia de Dios cuando va. En todos lados, en lugares que por ahí otros no la ven, uno la puede ver, ¿no es cierto? Es una gracia. Y bueno, el padre Lauría dice que él se espanta cuando escucha de algunos hermanos que dicen que, mirá, dice, me vine al grupo de oración porque realmente en mi casa tengo un montón de problemas. Dice, no aguanto más los problemas de mi familia, en mi casa, yo por eso vengo al grupo de oración. Porque estoy mal, dice, en mi casa, mis problemas. Y dice, yo me espanto de eso, dice, porque dice, y claro que hay problemas, dice. Imaginate, dice, que vos, que supuestamente te llenás de Dios, que supuestamente orás, que invocás al Espíritu Santo, que compartís la lectio divina, que compartís con tus hermanos, vos espantás de tu casa, no estás en tu casa. ¿Qué quiere decir? Que existe el problema en tu casa, pero el problema sos vos, porque vos teniendo la solución, no la das, te la quedás para vos. Entonces ahí ya no tenés cotidianeidad. En tu familia no hiciste nada, por lo menos no lo intentaste. Sí afuera o en tu grupo. Vas al grupo de oración, pones el chip, estoy en el grupo de oración. Pero volvés a tu casa y no pasó nada. Por lo menos intentarlo, ¿no es cierto? Tener esa cotidianidad de decir, voy a hacer el mismo, así como estuve en el grupo de oración o en mi comunidad, en esta sintonía con Dios, en tu familia también, y con los tuyos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no pase esto que le pasa a esta persona, ¿no? Que va a la casa y tiene todos problemas, ¿no es cierto? Que estén los problemas, pero también que esté la mirada de Dios, la oración para salir de ese problema, se diría, o esa situación. Y nos pone el ejemplo claro del profeta Ezequiel, ¿no es cierto? Que Ezequiel fue un profeta elegido por Dios, en un tiempo muy difícil del pueblo de Dios, donde Dios le hablaba de modo directo a él y siempre le decía, hijo de hombre, le decía, y le daba todas las recomendaciones y órdenes para que él haga en Israel su pueblo, el pueblo de Dios. Y Ezequiel las hacía, ¿no es cierto? Pero siempre le dice hijo de hombre. ¿Por qué? Porque la verdad que era un lugar muy alto que le estaba dando Dios a Ezequiel, pero él en todo momento quiso que él sepa que era uno más. Que lo importante era Dios que hablaba a través de él. Por eso le dice hijo de hombre. O sea, esa dependencia, ¿no? Esa dependencia de ser hijo y esa dependencia y esa también obediencia de parte de Ezequiel para levantar a su pueblo, Israel, que estaba caído, ¿no? Que esto es lo que nos está pasando ahora también. También toca el ejemplo de María, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y Ezequiel qué tiene que ver esto con la cotidianidad? Que lo ha elegido Ezequiel porque Ezequiel estaba inserto, tenía cotidianidad con Dios, ¿no? En su pueblo, y María lo mismo. María la elige Dios a María, el Señor elige a María, pero María no era una más. María tenía toda una vida en Dios, o sea, una mujer piadosa, una mujer que respetaba las sanas costumbres, ¿no es cierto?, judías. Ella era una mujer que iba a la sinagoga, que acudía a las fiestas, ¿no? Y sus padres también. Y María, fíjense que Dios, el arca de la nueva alianza, o sea, fíjense, ¿no? Lo que es tener una cotidianidad, cómo Dios premia eso, ¿no? Tener una relación con Dios, ¿no es cierto? Y como María, bueno, fíjense qué instrumento de salvación María, ¿no? La encarnación del Verbo. O sea, le debemos tanto a nuestra madre. Bueno, ver ese ejemplo, ¿no? Y habla esto del terremoto existencial, ¿no es cierto? Pentecostés, que Pentecostés tiene total importancia en la vida de un predicador, porque uno tiene que encender el fuego del Espíritu de donde va, ¿no? Y tiene que ser un Pentecostés cada lugar donde uno va, ¿no es cierto? Donde uno lleva la palabra. Y habla de eso en Pentecostés personal, ¿no es cierto? Que sea una parresía. Una parresía es una situación en la cual uno es valiente, uno es audaz, uno tiene fe, uno va más allá de todo. Junta todos esos componentes, el término parresía, ¿no es cierto? Es como una situación donde realmente en todos esos aspectos te superás ampliamente, ¿no es cierto? Y tiene que ser así porque habla de la fuerza de Dios en vos, ¿no es cierto? La fuerza de Dios cuando está en vos hace que las cosas sean así, todo elevado a la máxima potencia, ¿no es cierto? Y creyendo y dando lo mejor para Dios y Dios actuando en vos, así que es una cosa realmente que se encuentra el adjetivo de esta palabra, parresía. ¿Por qué? Porque reúne varios condimentos, ¿no es cierto? Y me pregunta esto, ¿no? Cuando te pasa algo, cuando estás mal, cuando estás en medio de la tormenta de la oscuridad,
¿Qué actitud tenés? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te bajoneás? ¿Te ailás? ¿Bajás los brazos? ¿O alabás a Dios? ¿O cantás himnos, como hizo Pablo y Silas cuando estuvieron en la prisión? ¿No? Ellos cantaban himnos, alababan a Dios, ¿y qué pasó? Hubo un terremoto en la prisión, ¿no es cierto? Y es un terremoto existencial, ¿no es cierto? Que fíjense que el carcelero estuvo a punto de matarse, porque ¿qué pensó el carcelero? Se van todos, listo, ahora iba a tener serios problemas, ¿no es cierto? Pero ¿qué terremoto es? Terremoto tal que todos quedaron en el lugar, o sea, quedaron todos. El terremoto estuvo, pero el terremoto del Espíritu Santo. O sea, nadie tuvo la necesidad de salir corriendo, de escaparse, de irse. Quedaron todos en la presencia de Dios. Y ahí es que Pablo le dice, detente, pará, le dice, no te mates, le dice. Nadie se escapó, están todos, ¿no? Y nos llama a ese terremoto existencial, que es un terremoto que tiene que llevarnos a una metanoia, que significa cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Cambiar la forma de pensar, la forma de ver las cosas. No podemos seguir juzgando las cosas con una mirada de antes. Ya la mirada nuestra tiene que ser otra, ¿no es cierto? Por eso fíjense que es amplio. Para ser predicador tenés que tener muchas cosas, o por lo menos apuntar a todo eso. Tenemos que tener una mirada de Dios de las cosas. Ya la mirada nuestra ya fue. No podemos ir con la nuestra. Y eso te lo tiene que producir el Espíritu Santo, o sea, una transformación interior, ¿no es cierto? Y pone el ejemplo de Pedro en Jope, cuando se le aparece el mantel lleno de animales, ¿no es cierto? Que el Señor le dice, mata y come, Pedro. Y Pedro al principio se niega. Se niega ¿por qué? Porque consideraba que esos animales impuros. Pero, sin embargo, después, con la oración, en el Espíritu, y con la prédica, cuando él le predicaba, bueno, Pedro come al final. Cuando él le predica a Cornelio y a su familia, y ellos se convierten, él que se da cuenta, que era un signo también. Era un signo de que el Espíritu Santo, la buena noticia del reino de Dios, vino para todos, ¿no es cierto? Y vino a romper estructuras también. Y fíjense qué bien que tuvo Pedro, que fue obediente a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y gracias a eso se convirtieron muchas personas, porque Pablo le predicaba a los paganos, y Pedro no. Y Pedro a partir de ahí dice, bueno, pero esto viene para todos, la buena noticia del reino de Dios, ¿no? Bueno, romper el esquema mental, dice el Padre. Y epistrefo, dice también, otro término, ¿no? Epistrefo como conversión de las acciones, de las decisiones, y que es clave. Porque si yo tengo una mentalidad nueva, yo no puedo orar como antes. Ya fue. Podemos tener, sabemos nosotros, podemos tener caídas, altibajos, pero siempre apuntemos alto. Después si la bala cae más abajo, bueno, ¿no? Pero dice epistrefo, ¿no? Esto de tener actitudes nuevas, ¿no? Que hablen de nosotros también, que sean testimonio para los demás. Un ejemplo muy claro, que de esta parte de la palabra surgen dos ejemplos, pero bueno, un ejemplo, Saulo, lo que era Saulo, ¿no? Saulo dio consentimiento de la muerte de Esteban, y sin embargo Saulo, cuando el Señor lo pone el rostro en tierra, ¿no es cierto? Queda ciego, y Ananías, que le tenía profundo miedo porque se había escuchado, incluso hasta Saulo era conocido, se le tenía mucho miedo, sabían quién era. Ananías, el Señor se le presenta y le dice que tenía que ir a una casa a imponerle las manos, y no quería ir Ananías. ¿Por qué? Porque decía que era una persona temerosa para los cristianos. Entonces, al principio se niega, pero después va, hace lo que Dios le pide, impone las manos, y fíjense lo que hizo después Dios con Saulo. Saulo empieza a ser Pablo, bueno, y empieza toda la transformación de él. No en ese momento, pero me refiero que él empieza a anunciar la buena noticia de Dios inmediatamente, o sea, cae en esa escama de los ojos y cambia la mirada de él de todo, y eso es importante porque
fíjense qué grado de conversión en Ananías, ¿no? Para poder ser obediente a semejante mandato, porque tranquilamente podría haber pensado, no, ni loco voy porque me va a matar este tipo, una trampa. Sin embargo, fue obediente a ese mandato. Y gracias a eso tenemos a todas estas cartas de Pablo, toda la misión de Pablo, todo lo que nos dejó, ¿no? Gracias a la obediencia de Ananías también, que fue y puso en mano. Y ahí también es importante esto de imponer las manos, la efusión del Espíritu Santo, que es determinante, ¿no es cierto? Y como Saulo también, ¿no? Saulo le dice sí a Dios, ¿no? Y cómo se activa. Fíjense la revolución que creó el Espíritu Santo en él. Le abrió la capacidad de poder entender todo. Empezó enseguida a entender todo. Fue increíble lo que hizo. Y uno ve las cartas de Pablo ahora, estamos en el año 2019 y parece que te está escribiendo una persona de ahora, porque te marca todo. O sea, es la potencia de Dios reflejada en la persona. Bueno, increíblemente, para mí por lo menos, terminé esta parte de módulo 2 de la enseñanza de predicador y su relación con Dios, porque la verdad es que el padre de la unidad, la verdad que habla mucho, y pensé que iba a ser imposible realmente, porque en 45 minutos habla y con mucha fuerza, con mucha pasión y toca todos los temas, y pensé que se me iba a hacer muy difícil, y doy gracias al Espíritu Santo que pude desarrollar el tema, porque la verdad creía que se me iba a complicar más, pero bueno, gracias Espíritu Santo. Vamos a cerrar este momento de reflejar esta enseñanza del Padre Lauría, con una oración al Espíritu Santo, dando gracias por su asistencia. Te damos gracias Espíritu Santo y te alabamos y te bendecimos por tu infinito poder, porque sos el poder de Dios, porque estás con nosotros, porque nos asistís, porque nosotros somos débiles y vos nos asistís y nos das esa gracia de poder encontrar en los demás esa mirada de vos también, y encontrar en la palabra de Dios ese mensaje, esa voz de Dios que nos habla, que nos invita siempre a más, a adentrarnos en las cosas de Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias por tu amor, por tu ternura, gracias por esta posibilidad de poder estar anunciándote también, de empezar a caminar estos caminos donde que quizá en algún momento lo soñamos, pero de a poco se empiezan a arrimar a nuestra vida y podemos sentirnos útiles al reino de Dios. Te damos gracias Espíritu Santo y te pedimos que nos sigas bendiciendo y que este espacio siga bendiciendo a mucha gente, a muchos hermanos, y que sea un lugar donde podamos crecer en comunidad, en ese llamado que tenés para Patagones, de poder llevar la palabra de Dios a otros lugares. Gracias Espíritu Santo, gracias a Dios Padre, gracias a Dios Hijo Jesucristo. Amén. Y le decimos a María también, a nuestra Madre, que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cubrimos y sellamos todo lo que estuvimos compartiendo, también a nuestros hermanos, aquellos que pudieron llegar y aquellos que hoy no pudieron llegar. Lo cubrimos y sellamos con el poder de la sangre tuya, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Bien ahí. Un aplauso.